Tierra de cómo les va la vida. Espero que estén fantásticamente bien. Hoy vamos a hacer el video número 2 del botón rojo y el botón azul. ¿Se acuerdan? Se los voy a dejar acá atrás de este video para que lo puedan observar. El número 1 es muy útil que los vean a los dos juntos o que los vean en ese orden, porque va a hacer con que el contexto del entendimiento se expanda, ¿no? La idea principal es, para quien no lo ha visto y está viendo y va a ver este video, es que comprendan de que la idea es que si uno aprieta el botón rojo, todos los que aprietan el botón rojo se salvan. Si más de la mitad de los que aprietan, la idea es si más de la mitad que aprietan el rojo, los rojos se salvan. Si más de la mitad aprietan el azul, se salvan todos. Pero claro, ahí está la dicotomía. Por el rojo es seguro, por el azul no tanto. Porque el egoísmo está en contra generalmente o va en oposición a el servir a los demás. Y de eso se trata particularmente este video, ¿no? De servir a los demás, para que la conciencia se transforme en una realidad, no simplemente en una idea a futuro que en algún día, en algún momento voy a alcanzar, ¿no? Tenemos que concientizarnos con más profundidad para poder hacer con que la propia conciencia se expanda y se despierte, ¿no? Así que vamos a empezar. Empezamos con un mantra del Bhagavad Gita, el 255, ¿no? Prayahati yadakamam sarvam parta manogatam atmani evatmana tushtaha stita pragyanas todochyate. ¿Qué quiere decir? La Suprema Personalidad de Dios dijo: oh Parta, se dice que el hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos, o sea, la satisfacción personal a través de mis sentidos. Deseos que surgen de la invención mental, y cuando su mente, purificada de ese modo, encuentra satisfacción únicamente en el ser. O sea, ¿cómo podemos llegar a satisfacer nuestra esencia divina? No los sentidos momentáneos de este cuerpo, ¿no? Es como un espejo que nadie pide. Cuando leemos el dilema del botón, la tendencia natural es proyectar hacia afuera, pensar en qué votaría el otro, en cuanto la gente del mundo es confiable o no lo es. En sí, la humanidad merece ser salvada o no. Es un movimiento mental muy comprensible y completamente evasivo. O sea, me evado de la responsabilidad y simplemente juzgo a los demás, y en relación a lo que analizo de los demás, tomo mi determinación o mi acción, ¿no? La pregunta que duele, la que los Vedas consideran la única pregunta que importa, que es generalmente lo que sucede siempre, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una realidad filtrada con el conocimiento de los Vedas y el entendimiento del alma, a la mayoría de las personas no le gustan la respuesta que sale, ¿no? Es que revela tu respuesta sobre el estado de tu propia conciencia en ese momento. Y ahí es donde se puede ver la autenticidad de la persona, ¿no? Generalmente todos vivimos vidas paralelas, la que demostramos hacia los que están afuera, los que están en nuestro entorno, y la que vivimos acá adentro. Llegar a lograr que lo que vives acá adentro sea tan expuesto que no puedas mentir, te va a llevar a ti a tratar de ser la mejor persona posible, si lográs hacer con que haya una armonía entre lo que hablas y lo que pensás. Ahí es donde está el secreto de la autenticidad de la conciencia del puro, que llega a un punto donde no hay nada que ocultar. Si tu primera reacción fue el rojo, ¿desde dónde surgió eso? ¿Fue desde una evaluación serena de la naturaleza humana? ¿O fue desde el miedo que ya estaba ahí antes de que leyeras la pregunta? Que es generalmente lo que nos pasa con las creencias limitantes. Desde una desconfianza que se instaló hace tiempo, tal vez una experiencia que te lastimaron y que desde entonces colorean tu manera de ser o de ver a los demás. Creencias limitantes nuevamente. Si tu primera reacción fue el azul, ¿desde dónde surgió eso? ¿Fue desde una comprensión genuina de la interdependencia? ¿O fue desde el deseo de verte como una buena persona? Porque también está eso. Queremos vernos como una buena persona porque algo dentro de nosotros nos dictamina
que eso es lo correcto. Ahora bien, lo haces para representar un papel, mientras que adentro mantienes la idea opuesta a esa y tratas de ser un egoísta para que te adoren y de esa manera, como un gran puro, representar un papel. Atento a eso. O fue desde el deseo de verte como buena persona, de que nadie pueda acusarte de egoísmo, de mantener una imagen que tal vez no se corresponde del todo con cómo actúas en tu vida cotidiana. Y ahí es donde está la gran dicotomía. ¿Quién soy en realidad en mi interior? No quién soy yo externamente o la representación que hago ante el público. Estas preguntas no tienen una respuesta correcta que puedes darme a mí. Tiene una respuesta honesta que solo puedes darte a ti mismo. En silencio, sin audiencia. Ese que eres de verdad cuando nadie te mira. Y esa respuesta, sea cual sea, es información valiosa sobre el estado de tu conciencia. No para juzgarla, para conocerla. Tú tienes que poner a prueba tu propia conciencia para saber quién eres de verdad. Ahí es donde está el chiste. No lo que otros opinan de ti. No como los demás te valoran, no como la representación está siendo puesta en escena. El autoconocimiento es, en toda la tradición védica, el umbral que separa la vida inconsciente de la vida despierta. No el autoconocimiento como acumulación de información sobre uno mismo, sino el autoconocimiento como la capacidad de ver los propios mecanismos en funcionamiento sin identificarse completamente con ellos. ¿Puedo ver mi miedo sin ser mi miedo? ¿Puedo ver mi deseo de aprobación sin ser ese deseo o depender de ese deseo? ¿Puedo ver la disonancia entre lo que predico y lo que hago sin desmoronarme por ello? Ahí es donde pones a prueba tu realidad o tu mentira. Esa capacidad de observación interna sin fusión es exactamente lo que el yoga llama drasta, el testigo. Y ese testigo es lo más cercano que tenemos en términos experienciales, cotidianos, a la naturaleza del alma. Eres el testigo de lo que tu mente está creando superficialmente para poder sostenerte en la idea de encajar en un sistema, encajar en un grupo. Estás siendo testigo al menos, porque ser testigo de lo que tu mente hace como identidad falsa es un paso gigantesco para empezar a darte cuenta que tú eres el testigo. Y que no solo eso, sino que estás acompañado por el testigo supremo constantemente. Los azules que no saben que son azules, en el debate sobre los botones, los resultados mostraron que el azul ganó por poco margen. Aproximadamente un 56 a 44% de las votaciones más grandes. Y muchos con razón señalaron que votar azul es una encuesta sin consecuencias reales en barato. Nadie muere si eliges la cooperación en Internet. Lo cómico de todo esto es el tremendo temor que le tenemos a la muerte, que naturalmente describe el estado de conciencia que tenemos, ¿no? Porque todo el mundo tiene miedo a la muerte. ¿Le llegás a decir a alguien que te gustaría morirte? Todo el mundo empieza a entrar en el humor emocional. ¿Por qué no tienen la conciencia de que son un alma, de que van a morir? Nunca. Nunca se muere, el alma no muere. Y tú eres un alma. Lo que se abandona es el cuerpo. Pero claro, como consideramos que el cuerpo es la única realidad, nadie se quiere morir. Ignorancia pura sobre la conciencia del alma. Hay algo que estas estadísticas no capturan. Hay personas que en su vida cotidiana eligen azul todos los días, sin que nadie los vean. Sin votación, sin audiencia, sin la posibilidad de ser fotografiados, siendo buenos, ni autofotografiarse para demostrar que son buenos. El médico que atiende la misma presencia y con la misma presencia al paciente número 20 que al número 1, o al rico que al pobre. Aunque lleve 12 horas trabajando, la persona que devuelve lo que encontró aunque nadie fuera a saber que lo encontró. El que se detiene cuando alguien necesita que alguien se detenga, aunque llegue tarde a donde iba. En relación a lo que encontró, es interesante ver cómo en Japón hay lugares donde se dejan las cosas que alguien encontró en la calle y hay un 95% de devolución de las cosas. La gente recupera sus cosas y nadie la toca. Pueden dejar un iPhone carísimo en un lugar esperando que alguien lo venga a buscar. Tu país donde tú vives, ¿cuánto de ese tipo de conciencia hay?
Es muy notorio cuando vivimos en un lugar donde las personas tienen mayoritariamente la conciencia del que aprieta el botón azul. El que escucha de verdad, no esperando su turno para hablar, sino genuinamente interesado en lo que el otro vive, empatía. Esos son los azules reales y la mayoría no lo sabe. No lo hace porque leyó un argumento filosófico convincente. No lo hace porque quiere ser visto como una buena persona. Lo hace porque algo en ellos reconoce algo en el otro, o sea, la persona es consciente de la interacción de las relaciones, de la naturaleza del alma y de lo importante que es para él o ella vivir ese estado de la conciencia. ¿Por qué? Porque por karma naturalmente tiene esa capacidad de percibirse a sí mismo. Lo hace porque algo en ellos reconoce algo en el otro. Algo más antiguo que la razón, algo que los Vedas llaman prema, amor puro. Tal vez no está en su potencia absoluta el amor, el prema. No hay una comprensión en su totalidad, pero ese porcentaje es suficiente para incrementar el ruchi, el sabor de lo divino. El que no pide nada a cambio, el que surge de reconocer al otro como manifestación de la misma conciencia que uno mismo tiene. Esa no es ingenuidad, es el estado natural de un alma que recuerda lo que es. Y aparece en personas que nunca leyeron un Upanishad, el Bhagavad Gita, el Bhagavatam, las escrituras, ni fueron a India, ni nada. Están ahí las situaciones dentro de su conciencia. Las percepciones, las realizaciones, y lo direccionan a poder en algún momento leer los manuales que describen, como estos que acabo de nombrar, cuál es la verdadera naturaleza del alma, ¿no? Nosotros tenemos un sukriti, actividades piadosas previas que nos ayudan a llegar hasta el conocimiento que habla de la esencia divina del alma. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es mi relación con Él? Cuando estamos llegando a todo este conocimiento, se empiezan a abrir las puertas a otra percepción de la realidad. Y eso es lo que deberíamos desear todos. Las personas estas no saben qué es Kali Yuga, que probablemente no se describirían a sí mismas como espirituales. Y aparece porque es la naturaleza, como el agua que cuando no está agitada refleja perfectamente el cielo. No porque decida hacerlo, sino porque es lo que el agua hace cuando está quieta. O sea, la naturaleza del alma. Y para poder llegar a eso no necesitas leer los Vedas, las escrituras, irte a India. Necesitas ser tú mismo. ¿Qué es lo que hablaba al principio? No ser una persona que sea dúplice y vivir una vida paralela entre lo que hay acá y lo que actúo, sino auténtico en todos los espacios de tu vida, en todos los momentos y con todo el público. Ishvara sarvabhutanam rideshe arjuna tishtati brahmayan sarvabhutani yantra rudani mayaya. El Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, oh Arjuna, y está dirigiendo los movimientos de todas las entidades vivientes, las cuales están sentadas como si estuvieran en una máquina hecha de energía material. Eso es lo que somos nosotros. Una persona que está dentro de un cuerpo material y está viviendo las experiencias en su entorno en el proceso evolutivo del autorrecordar quién es de verdad, para poder comprender finalmente quién soy yo, quién es Dios y cuál es mi relación con Él. Siempre relacional. Bhagavad Gita 18:61. El ser autorrealizado no es perfecto, es despierto. Hay una imagen del ser autorrealizado que circula en ciertos ambientes espirituales y que me parece profundamente inexacta. La imagen del ser iluminado como alguien que ya no siente dolor, que no tiene conflictos internos, que sonríe plácidamente ante todo y nunca duda, una especie de robot de la paz. Para quien ha vivido una vida como la mía, les aseguro que con todo lo que experimenté, es muy, 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 muy raro encontrarse con personas en el estado de conciencia tan puro donde nada lo afecta. En realidad siempre va a haber algo que te afecta y es parte del proceso evolutivo, es parte del proceso de aprendizaje. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, todos pasamos por la dualidad y vivimos en la dualidad para recordarnos la trascendencia. Es parte del memorizador. El Bhagavad Gita representa algo completamente distinto. Arjuna, el guerrero, está parado frente a la batalla más difícil de su vida, Kurukshetra.
No es una metáfora suave, es literalmente el campo de batalla. Todo su mundo familiar está del otro lado. Y Arjuna colapsa, deja caer el arco, se sienta en el suelo del carro, llora, duda, se paraliza. Como nosotros, casi que constantemente ante la mayoría de las situaciones de nuestra vida. Krishna no le dice que está mal eso. No le dice que un ser evolucionado no siente eso. Lo que le dice es, no te identifiques con ese estado. Lo vas a sufrir, lo vas a disfrutar, pero no te identifiques. No creas que tú eres ese estado. Actúa desde algo más profundo que ese estado, desde el Dharma, desde la conciencia del alma, desde la comprensión de que el alma no nace ni muere y que, por lo tanto, el miedo a la pérdida, que es lo que la mayoría de las personas tenemos, aunque sea real como experiencia, no es la última realidad. Por eso estamos siempre observando el absoluto desde un plano relativo. Relativizamos la verdad, lo absoluto, la vida misma. El ser autorrealizado que los Vedas describen no es el que no tiene ego. Es el que puede ver su ego en funcionamiento sin dejarse gobernar completamente por él, porque en una manera u otra nos gobierna la identidad falsa, la identidad del gurú, la identidad de creerte un sabio, la identidad de creerte un arquitecto, cualquier cosa. Es una identidad creada que está ahí dando vueltas por tu mente y intenta ser presencial para que pueda existir. Porque sí, la identidad falsa no es presencial, no es vivencial, no es una experiencia real o aparentemente real, no puede existir. Y justamente eso es lo que nos pasa a todos. Tenemos el miedo de que esa identidad deje de existir porque tendríamos que asumir nuestra realidad verdadera como alma, Satchitananda, Sat, eternos, plenos de conocimiento y felicidad. Y eso implica que tenemos que responsabilizarnos con mucha más profundidad de la esencia divina del alma, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con lo que implica apretar el botón azul. Ese es el que puede ver su ego en funcionamiento sin dejarse gobernar completamente por él. No el que no tiene miedo, sino el que actúa aunque tenga miedo. Porque hay algo que reconoce como más verdadero que el miedo. No el que siempre elige perfectamente, sino el que cuando se equivoca puede mirarlo con honestidad sin destruirse. Y a veces cuesta porque uno parece que está completamente destruido. Y que está completamente devastado y que no hay salida. Así me veo yo muchas veces ante todo lo que he pasado últimamente. Y mismo así vienen de una u otra manera realidades para poder recordarme que todavía tengo que hacer algo acá. Y ese algo es Dharma. Ese algo es justamente lo que todos todavía tenemos que hacer aquí, porque si no ya no estaríamos aquí. Es muy simple. En términos psicológicos contemporáneos podríamos llamar integración la capacidad de sostener la complejidad de lo que somos sin necesitar que una parte anule a la otra. Aceptate completamente. Puedo ser egoísta en algunos momentos y generoso en otros. Puedo tener miedo y aún así elegir desde el amor. Puedo no saber si el otro va a cooperar y aún así optar por la cooperación. No porque sea ingenuo, sino porque traicionar mi naturaleza esencial, ahí es donde está el punto, por el miedo de que otros traicionen la suya, en sí mismo la mayoría es una pérdida posible, ¿no? Pero la esencia misma de todo esto es tomar tus decisiones por ti mismo. No por lo que te dijeron, no por lo que harán los demás, ni siquiera, y ahí tenés que ir más profundo, por lo que en el inconsciente tenés establecido como un patrón habitual en un mundo de ilusiones constantes. O sea, los limitantes, las creencias limitantes. Lo que las máquinas revelan sobre los humanos. Esto se pone interesante. En el debate sobre los botones apareció un dato que me pareció más revelador que todos los argumentos filosóficos juntos. Alguien tuvo la idea de plantearle la misma pregunta a distintas inteligencias artificiales para ver qué elegían. Los modelos entrenados con valores más individualistas o más autoritarios eligieron el rojo en un 100%. Es más, deberías analizar muchas veces la inteligencia artificial, si la usás, con patrones que ponen a prueba la conciencia.
Eso te podría dejar ver qué tipo de programación tiene atrás y qué tipo de actitudes, al final de cuentas, va a regir el discernimiento de la inteligencia artificial que estás usando. Hay muchas, la mayoría no pueden, no te dejan plantear conceptos sobre el control que estamos teniendo como humanidad por una élite. ¿Por qué? Porque esa es la misma élite que construyó esa inteligencia artificial, ponete a pensarlo. Imaginen, 100%, los modelos entrenados con valores más individualistas, ¿no? Esos son los que eligen. Los modelos entrenados con valores más cooperativos eligieron azul con alta consistencia. Las máquinas no tienen alma, no tienen miedo, no tienen instinto de supervivencia, no pueden morir, igual que el alma. Interesante. Y sin embargo reflejan los valores de quienes las construyeron. Simple sentido común. Reflejan lo que los humanos que escribieron sus datos pensaban sobre el mundo, sobre los demás, sobre la naturaleza del yo y del otro. Las máquinas nos devuelven un espejo y el espejo demuestra algo que los Vedas señalaron hace miles de años, millones. La visión que tenemos del mundo no surge del mundo, surge de la conciencia desde la cual miramos. Una conciencia contraída, identificada con el yo pequeño y asustado, ve un mundo de escasez, de competencia, de amenaza. Una conciencia expandida, en contacto con el alma, ve un mundo de interdependencia, de posibilidad, de reconocimiento mutuo, de expansión, porque no hay límites. No hay el límite de la muerte, que es algo que empieza y termina, ¿no es cierto? La maya, la ilusión de medir. Le voy a dejar también ese video atrás, muy bueno. No hay mundo objetivo que todos veamos igual. Hay distintos estados de conciencia que organizan la experiencia de maneras radicalmente diferentes. Por eso es tan divertido observar cómo la gente plantea el concepto de mi religión, mi Dios. Cada alma tiene una relación única con Dios. Y la religión, religar, la forma de reconectarnos también es única. Krishna en persona actúa en relación a tu percepción de Krishna. Por eso es tan importante profundizar como vivencia nuestra experiencia de la conciencia. No hay un mundo objetivo que todos veamos igual. Hay distintos estados de conciencia que organizan la experiencia de maneras radicalmente diferentes. Y ese es el descubrimiento más importante que la psicología contemporánea comparte con la sabiduría védica. La realidad que percibimos está profundamente condicionada por cómo la percibimos en base a los filtros, y cada uno la ve de manera diferente. La urgencia del despertar. La humanidad en este momento está parada en un umbral, en el medio. Tenemos más información que cualquier generación anterior y más confusión también. Podemos comunicarnos con cualquier persona en el planeta y nunca estuvimos tan solos. Podemos producir suficientemente para todos y cientos de millones no tienen acceso a lo que necesitan. No hay carencia en este mundo, lo que hay es muy, muy mala distribución por el egoísmo, por el deseo desesperado de apretar el rojo por las dudas. Es increíble, la verdad, ¿no? Conocemos los mecanismos del sufrimiento con una precisión sin precedente y seguimos reproduciéndolos. Conocemos los mecanismos del sufrimiento y seguimos reproduciéndolos. Hay veces que están organizados de manera tal para que sigan sucediendo. Y hay veces que nosotros aceptamos seguir repitiéndolos porque estamos delante de esa programación que nos han instalado. Sé un rojo, sé un rojo, sé un rojo, ten miedo. Todo esto es Kali Yuga, no como excusa, como diagnóstico. Un diagnóstico que no aplasta, sino que orienta. Date cuenta de que la verdad absoluta, el conocimiento manifestado por los Vedas, no es algo que está hecho para aplastarte, para tener miedo, para no aceptar, sino está hecho para guiarte, para que te despierte, para que te ayude a recordar quién eres. Los Vedas no proponen un despertar para escapar, no dicen medita y desconéctate del mundo. El Karma Yoga, el camino de la acción sagrada, propone exactamente lo opuesto, actuar en el mundo completamente, con toda la presencia disponible, pero actuar desde la conciencia del alma y no desde el miedo del ego, no como el resultado
como objetivo, no con el resultado como objetivo, sino con la acción misma como ofrenda, como lo dice el Bhagavad Gita. El Sthita Prajna, del que habla el Bhagavad Gita, la persona de sabiduría estable no vive en una cueva, no vive como Platón, ¿no? Vive en el mercado, en la oficina, en la cocina, con su familia, con sus conflictos, con sus dudas, con todo. Y lo observa como un mensaje divino constante para aprender algo más. Y en todo eso sigue actuando desde algo más profundo que el miedo. No porque haya resuelto todos sus problemas, no, sino porque aprendió a no ser gobernado por ellos, ni por todo lo que implica esa gobernanza, ¿no? En Kali Yuga este tipo de vida no es ideal lejano, no es el ideal lejano de unos pocos privilegiados. Es la necesidad de la hora, de la hora. Cada persona que logra actuar desde el reconocimiento del otro como manifestación de la misma conciencia genera una onda que no puede medirse. Se expande la bondad, se expande el ser azul, se expande porque es la naturaleza del alma. No podemos no expandir, pero depende de cuán auténticos seamos, porque si vivimos la esencia de una identidad mental, no vamos a expandir la divinidad de nosotros mismos, vamos a expandir la identidad mental. Impresionante, la verdad, cuando vos ves el conocimiento que se manifiesta en los Vedas para recordar nuestra esencia divina, definitivamente te sentís muy afortunado. Pero para eso tenemos que tener un deseo profundo, ¿no? Cada persona que logra actuar desde el reconocimiento del otro como manifestación de la misma conciencia genera una onda que no puede medirse. No en likes, no en seguidores. Es algo mucho más real que todo eso. Sreyan swadharmo vigunaha paradharmasu anushtitaha. Swadharme nidanam sreya paradharmo prayavaha. Es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tengan sus imperfecciones, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber, que el dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Y hoy vivimos en una vida donde las sociedades son una edición constante de los individuos. Vivimos constantemente editando una realidad para poder adaptarse a este mundo. Y justamente de eso se trata. No vivas la vida de otros, vive la tuya. Incluso si te destruyes, ¿qué es lo que se va a destruir? La identidad falsa. Y ahí es donde está lo placentero del entendimiento del alma. Y entonces, ¿qué apretarías tú? No te voy a decir qué botón apretar, porque la respuesta verdadera no está en el botón. Está en quién sos cuando nadie te mira. Está en cómo tratás a alguien que no puede darte nada a cambio. Está en si te detenés cuando alguien necesita que te detengas. Está en qué das. ¿Das lo que está roto y te crees que estás haciendo caridad, o das lo mejor que tenés? Está en la distancia entre lo que decís, que valorás, y lo que realmente haces cuando cuesta. Estamos en Kali Yuga, el tiempo más denso del ciclo, y también el tiempo en que cada pequeño acto de amor consciente, cada momento de reconocimiento genuino del otro, cada decisión tomada desde el alma y no desde el ego asustado, pesa infinitamente más de lo que podemos imaginar. Cada acción que hacemos en pro de recuperar nuestra memoria es mucho más poderosa que cualquier actitud del yogi místico en otras yugas. Les voy a dejar acá la diferencia entre las yugas. En el estado de la conciencia que las personas habitan, estamos vivenciando nuestra esencia como almas. Y en otros estados de conciencia vivenciamos la identidad falsa de nuestra realidad. Depende de nosotros qué queremos vivenciar. En otras yugas, las personas vivían en relación a lo que estaban experimentando, pero con un estado meditativo, porque era la tendencia natural en ese momento. Y debían demorar mucho tiempo para poder llegar a eso. Hoy por hoy, como acá lo dice, en poco tiempo podés actuar muy rápidamente hacia la conciencia, porque tú estás actuando desde el alma. El alma no muere, los Vedas lo repiten en cada texto.
es casi insoportable la forma en que se repite, ¿no? Para acordarnos, para recordar quiénes somos. En cada tradición, en cada mantra, el alma no muere, se olvida, y el trabajo de esta vida, el único trabajo que en el fondo importa, es recordar quiénes somos. Recordar que somos amor, que la separación es una ilusión, desde el otro no es el otro, que el otro no es el otro, que cada vez que eliges desde el miedo, contraes no solo tu propia vida, sino el tejido de lo real, el inconsciente colectivo. Y que cada vez que eliges desde el reconocimiento, aunque no lo veas, aunque nadie te lo agradezca, aunque el otro no lo haga lo mismo, expandís algo que excede completamente los límites de tu historia personal. El botón no importa, la conciencia desde el cual lo aprietas es todo. Así que toma en cuenta todo esto que te acabo de decir. Si has llegado hasta el final, es esencial que hagas un autoanálisis profundo y desde ahí tomar tus decisiones. Como siempre le dijo Krishna a Arjuna después de darle todo el conocimiento. Ahora, haz lo que quieras. El conocimiento está ahí. Si vos ya viste este video, el conocimiento ya entró en tu cabeza. Podés juzgarlo de 1000 maneras, pero está acá. Ya lo tenés y tenés que hacer algo con él. Depende de ti. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Y prestale atención a los videos que dejo pegados atrás, porque son muy importantes y están conectados con esta información. Suscríbete, lo mismo de siempre, para que de esa manera podamos hacer algo juntos, colaborando con tu suscripción, con tu comentario. Haces con que más personas puedan recibir estos videos en el algoritmo, gracias al algoritmo que percibe ese tipo de colaboración. Nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias. Radhe, Radhe.